Bom dia a todos. Então, em primeiro lugar, cumprimentar os presentes, agradecer desde já a vossa disponibilidade para virem assistir e aproveitar também para cumprimentar, bom dia, boa tarde ou boa noite, quem está a assistir remotamente, dependendo da localização geográfica onde estejam. Foi-me lançado aqui o desafio de falar sobre o papel que o ensino superior pode ter na promoção da responsabilidade social. Começar por fazer aqui um pouco um disclaimer, logo de início. Não sou um fervoroso crente na responsabilidade social, e já vos explico porquê. Não sou um fervoroso crente no papel que o ensino superior tem tido na promoção desta responsabilidade social, também já vos explico porquê, mas sou sem dúvida um fervoroso crente no potencial que o ensino superior tem para alterar o paradigma que nós conhecemos. Dito de outra forma, o que vamos fazer aqui hoje, durante esta nossa interação, é tentar responder aqui a 3 questões que estão na base dos aspectos que vou abordar e depois rematar com uma 4ª questão, que é, no fundo, esta. Qual é que pode ser o papel do ensino superior nesta temática da responsabilidade social? Dito isto, as questões que vão servir de base à discussão que vamos ter aqui são o que é a responsabilidade social, em primeiro lugar. Linearizar aqui o conceito, porque existem diversas, para não dizer demasiadas, acessões do que é a responsabilidade social, o que depois leva a um enviesamento daquilo que é a percepção de cada um de nós sobre a responsabilidade social. A segunda questão, para que servem as instituições de ensino superior? E a terceira, qual é o papel das instituições de ensino superior na nossa sociedade? Qual é o papel que têm? Qual é o papel que poderiam ter? E discutir aqui um pouco essa questão. Por fim, vamos terminar então procurando aqui dar resposta à questão por onde começámos. Que papel é que o ensino superior pode ter, é que as instituições de ensino superior podem ter nesta promoção da responsabilidade social? No final da sessão, nós vamos deixar aqui uma pequena fatia do nosso tempo para que depois possamos trocar algumas impressões, que possam colocar algumas questões que entendam pertinentes, algumas questões das quais discordem efetivamente daquilo que eu vou dizer, e aqui vamos começando já a falar do tema, porque ensino superior é isso mesmo. Ensino superior é ter a capacidade de discordar sobre um tema, é ter a capacidade de discutir sobre um determinado tema e, no final, moldarmos um pouco aquilo que é o conhecimento existente. Mas, começando um pouco mais atrás e olhando para a questão do que é a responsabilidade social. Bem, a responsabilidade social, nós podíamos, e eu vou, obviamente, não vou ser exaustivo, não vos vou aqui maçar uma apresentação inteira com a questão conceptual do que é a responsabilidade social, mas vou aqui fazer em 4 ou 5 décadas uma viagem no tempo convosco para chegarmos àquilo que é hoje o conceito que é comumente aceito como sendo responsabilidade social, que é diferente de algo que depois vamos ver mais à frente e que se chama University Social Responsibility, que não é propriamente este conceito, deriva deste, mas é uma aplicação setorial da responsabilidade social ao ensino superior. A la enseñanza superior, a esta industria que es la enseñanza superior. Cuando intentamos localizar lo que es la responsabilidad social en el tiempo, casi todos los autores apuntan hacia la década de los años 50, 1952, 53 más o menos, que es el génesis de dicha responsabilidad social moderna. ¿Por qué era moderna? Porque existen vestigios de responsabilidad social ya en la Edad Media y que hoy, pasados muchos siglos,
estas reminiscencias, aún a día de hoy, tienen algún impacto en lo que muchos entienden como responsabilidad social. Hace siglos se entendía el concepto de responsabilidad social asociado exclusivamente a la cuestión de la caridad, a la cuestión de hacer el bien por los demás. Y si pensamos un poco, aún a día de hoy, varios siglos después, existe mucha gente que cuando habla de responsabilidad social asocia única y exclusivamente esto a la caridad solamente. No le ve toda la otra perspectiva de la que vamos a hablar. Lógicamente no va a hacer como no hace este viaje en el tiempo, porque no vamos a hacer el viaje en el tiempo desde la Edad Media hasta ahora. A partir de los años 50, el enfoque era sobre todo centrado en los empresarios. Es decir, cuando se habla de responsabilidad social, se habla siempre o casi siempre de que la responsabilidad era del empresario para con la sociedad. Era en el fondo que el empresario tenía que avergonzarse de generar riqueza y por ello tenía que compensar a la sociedad a través de un conjunto de actividades que se para devolver a la sociedad ese retorno que había obtenido. Un poco más adelante, en la década de los 60, el enfoque es sobre todo en el empresario, pero empieza ya a aparecer algo que a día de hoy, y en nuestra presentación, es un tema que va a ser algo a lo que me refiero de forma recurrente. Porque empezamos a ver la responsabilidad social como algo que genera beneficios a largo plazo. Nos vamos a apartar, por así decirlo, de la lógica de la caridad y la intervención puntual en los momentos para los más necesitados, y vamos a empezar a hablar de la responsabilidad social como un factor de largo plazo, es decir, como un detonante de lo que puede ser el desarrollo de una organización. En la década de los años 70 y 80 del siglo pasado, empezamos a dejar el enfoque del empresario y a colocar el enfoque en las organizaciones, es decir, ya no era el papel del dueño de la empresa, sino el de la propia empresa. Es un abordaje más abstracto de lo que puede ser la responsabilidad social. Pero ha sido aquí, y en mi opinión, donde en algún momento en la década de los 70-80 es que el concepto de responsabilidad social empezó a desvirtuarse por causa de esta palabrita que está aquí. El desempeño, se empezó a hablar del rendimiento, de medir la responsabilidad social. ¿Cuál es el problema de medir la responsabilidad social? Aparentemente ninguno. Medimos tantas otras cosas. Medimos el rendimiento, el volumen de ventas, medimos el funcionamiento de la organización a través de N factores, pero empezamos a medir la responsabilidad social, y a partir del momento que empezamos a medir la responsabilidad social, empezamos a padecer de ese viejo pecado de la humanidad, que es que empezamos a intentar comparar el rendimiento o el funcionamiento de una entidad con otra apenas de forma cuantitativa, es decir, empezamos a dejar el abordaje cualitativo de la responsabilidad social y lo que nos ha traído y cuáles han sido los insumos que tienen estas prácticas de responsabilidad social para la sociedad y la empresa, y pasamos a tener meramente un enfoque cuantitativo. Y por ello, en la década de los 80 y 90, y a día de hoy sigue siendo así, nos fijamos en un conjunto de referencias para divulgar la responsabilidad social, que son básicamente unas listas de comprobación en las que se evalúa si existe o no existe, y al fin y al cabo se calcula un índice de divulgación que permite jerarquizar y crear unos rankings de cosas que no se pueden medir de forma cuantitativa. Empezamos también en la década de los 80-90 a huir única y exclusivamente de las cuestiones de índole o naturaleza social, y empezamos a entrar en cuestiones de naturaleza ética, y también a través de la teoría de los stakeholders empezamos a preocuparnos con algo que también se mencionará mucho hoy aquí, que es el impacto de estas partes interesadas, los stakeholders, el impacto que tiene una empresa en un conjunto amplio de entidades
que orbitan a su alrededor y que ha empezado a ser considerado también como un aspecto relevante para la responsabilidad social. Para concluir este viaje en el tiempo, avanzamos hacia las décadas más recientes. Y cuando nos fijamos en las décadas más recientes, estamos hablando que solo se empezó a hablar de un abordaje estratégico de la responsabilidad social hace poco más o menos 30 años. Estamos hablando de un concepto totalmente... No está solidificado ni siquiera eso. Empezamos entonces en algún sitio, allá a mediados de los 90 del siglo pasado, a hablar del enfoque estratégico y de la importancia de compatibilizar los aspectos relacionados con la triple línea de fondo, los aspectos sociales, ambientales y económicos, y empezamos a tener inicialmente un primer enfoque de lo que era el llamado desarrollo sostenible, todavía muy rudimentario y a veces mostrándose de una forma simplista con tres pelotitas. Una pelotita que era la esfera económica, la otra la ambiental, la otra la social, y después había una zona de intersección de los tres círculos y dice, fijaos, las empresas consiguen operar aquí, son las que son sostenibles, como si de hecho, desde el punto de vista de la gestión, fuese posible racionalizar y sistematizar de tal manera hasta quedándonos a trabajar en esta área restringida de un conjunto de formas. Entrado ya el siglo XXI, se ha perdido completamente, en mi opinión, y ya voy a explicar luego por qué, se ha perdido completamente el rumbo de la llamada responsabilidad social o sus fundamentos. Se empezó a hablar de la ciudadanía empresarial y de la reputación empresarial. Se empieza básicamente a usar la responsabilidad social no como algo en sí, sino como un medio para legitimar un conjunto de comportamientos. Y a partir de aquí, entonces, el desfase entre lo que era el génesis de la responsabilidad social moderna del año 1953 en el trabajo de un autor llamado Bowen, hasta lo que tenemos hoy. Si ese señor viniese a nuestro tiempo, se moría 2 veces al ver lo que se ha hecho al concepto inicial de lo que era la responsabilidad social. Porque empezamos a relacionarlo con todas las variables de negocios. Comenzamos a relacionar la responsabilidad social con las ventas, con la creación de valor, con la rentabilidad de una empresa, con las variables de gobierno de las sociedades, con aspectos relacionados con el país. Incluso empezamos a relacionarlas con el número de veces que los trabajadores hacen una determinada acción. Y hemos perdido totalmente el norte desde el punto de vista empresarial de lo que era la responsabilidad social. Hasta que a principios de la última década, de 2010 hasta 2020, aparecieron 2 autores, no por su trabajo, con todos los respetos, que será lógicamente mejor que el mío, pero por ser quien son, que han venido a hablar de un concepto que ha ganado una cierta fuerte, que es el concepto del valor compartido. Estamos hablando de Michael Porter y de Kramer, que hacen un trabajo sobre la terminología anglosajona, el shared value, el valor compartido, que lleva la responsabilidad social hacia lo que era su génesis, es decir, habla de la necesidad de que las actividades de responsabilidad social creen valor que puede ser compartido. Es decir, ha dejado de ser un enfoque unidireccional para pasar nuevamente a tener la responsabilidad social con un abordaje, un enfoque bidireccional. No quiero aburrirles más con esta evolución, pero dado que es importante el hacer referencia para que entendamos de dónde venimos y a dónde hemos llegado, ahora contextualizando lo que dije al principio, ¿por qué soy un poco escéptico con la dicha responsabilidad social? He dicho con este tono, básicamente, para captar la atención de ustedes, pero también en el fondo no deja de ser verdad lo que estoy diciendo. En el fondo soy escéptico no del concepto, sino de la evolución que el concepto ha tenido y del distanciamiento entre lo que era el génesis de la responsabilidad social y lo que representa a día de hoy.
Es como una campaña de marketing o como es el establecimiento de una estrategia de pricing, establecimiento de precios. Así que ha habido un alejamiento grande, pero ya hemos comprendido de dónde hemos partido, a dónde nos dirigimos, nos guste o no. Ha sido esta la evolución. Si discutiéramos aquí otros 20 temas más, unos estarían de acuerdo en que la evolución ha sido positiva y otros dirían que ha sido negativa. Lo que importa es saber cómo hemos empezado y dónde nos situamos hoy con ello, dónde nos encontramos, en qué situación. Vamos a hacer aquí una serie de referencias sobre un concepto. Sobre el concepto, primero, es un concepto reciente, nos guste más o menos, es un concepto con cerca de 70 años en su versión más moderna. Es un concepto reciente. Eso hace que sea difícil encontrar definiciones al respecto. Si alguien nos pregunta, ¿me puedes decir qué es responsabilidad social? ¿Puedes definirlo? Es difícil. Existen muchísimas definiciones posibles, pero eso es en el fondo la vertiente positiva de este concepto, en que por no estar completamente definido está en constante evolución. Partimos de la responsabilidad del dueño de una empresa y hemos llegado a algo que se llama ciudadanía empresarial. Hemos partido de un enfoque hace 50 años que ignoraba la empresa y hoy tenemos un enfoque que dice quién es el ciudadano y es la empresa. Confiere a la empresa un conjunto de características que hace 50 años solo se enfocaban en el dueño de la empresa. Por fin, reiterar que se ha alejado de la génesis por la evolución que os he presentado. Creo que estaremos todos de acuerdo sobre ello. Pero afortunadamente empieza a tener dos aspectos fundamentales. El primero, la perspectiva de largo plazo. Segundo, interacción con la sociedad. Y estos son dos de los cimientos de lo que es la responsabilidad social de las instituciones de enseñanza de educación superior. Pensar que no viven aisladas en una torre de marfil, como lo estaban hace 40 o 50 años atrás. Eso ya no debería de existir. Y que la responsabilidad social no es tan solo el incluir a los más desfavorecidos en el contexto de la educación superior. No se trata tan solo de crear condiciones para los más desfavorecidos para que puedan frecuentar la educación superior. No es mirar tan solo la educación superior como un ascenso social, sino mirar a la responsabilidad social como algo que tiene la capacidad de crear beneficios de largo plazo. Claro, desde una lógica de valor compartido para la sociedad, pero también para la institución que la promueve. Así que vamos a dejar a la responsabilidad social de parte y pongámonos con la segunda cuestión. ¿Para qué sirven las instituciones de educación superior? Ojo que yo soy profesor en una institución de educación superior, además de ser dirigente de la misma, soy profesor, así que creo que sirve para bastante. No voy a venir aquí a defender que no sirve para nada. Atención. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con perspectiva, enfoque. Hoy, cuando hablamos de educación superior, aún hay mucha gente que defiende, que dice que la educación superior se resume a esos tres puntos: promover actividades de enseñanza, actividades de investigación, promover actividades de extensión a la comunidad, y nos quedamos por aquí. Esta es hoy aún un enfoque muy tradicional en muchas instituciones de educación superior. Ahora, lo que se plantea es lo siguiente: si esa es la visión de la educación superior que debemos perseguir, o si se trata de una visión de la educación superior que debería haberse quedado en el pasado. Para ello vamos a discutir un poco cuál es el rol de las instituciones de educación superior en nuestra sociedad. Si leemos a los más distintos recursos, bibliografía, naturaleza científica, legislativa, planos estratégicos de instituciones de educación superior nacionales y extranjeros, escuchando, asistiendo a distintos foros, podemos fijarnos en un ámbito en el que las instituciones de educación superior han venido a expandir su ámbito tendencialmente, dejando su enseñanza de investigación a la comunidad y ser vistas como
instituciones que pueden promover algo más, promover en primer lugar la transformación de la sociedad. Las instituciones de educación superior históricamente son lugares de cambio del contexto en el que se infieren. Podemos ir a Linigias o Génesis, pero si no queremos, pues miramos a este siglo sin ir más lejos y pensamos en un conjunto de movimientos que han surgido desde dentro del núcleo, del meollo de la educación superior y que han fomentado una transformación en la sociedad. Así que, ¿por qué cuando hablamos de la misión de estas instituciones no asumimos que una de sus misiones es precisamente y forzosamente transformar a la sociedad? Y no estamos hablando, claro, de transformar en el mal sentido, ni monopolizar la transformación de la sociedad, sino en la institución como un agente que pueda sumar un conjunto de otros en este proceso, que sea proponga una relación simbiótica con todo el ecosistema en el que se infiere. Las instituciones de educación superior también deben ser forzosamente espacios, lugares de innovación cultural y de innovación artística en los que se promueve el compartir conocimiento fundamental o aplicado desde una lógica no de la existencia de la famosa Torre de Babel o de que la institución de educación superior crea el conocimiento y los demás van a trabajar con ese conocimiento, sea interesante o no. Esa lógica la debemos dejar en el pasado y no puede seguir existiendo. Hoy día, una universidad, una institución de educación superior, sea universitaria, politécnica, particular, cooperativa, lo que queramos, la denominación jurídica que tiene, pues no interesa su denominación jurídica. Lo que tiene que hacer es satisfacer a las partes interesadas, que garantizar que su visión vaya mucho más allá del contexto de la clase y que vaya mucho más allá de los espacios de investigación, de lo que sea la visión tradicional que tengamos de lo que es una institución de educación superior. Es impensable hoy día, en mi opinión, claro, que podamos tener una institución de educación superior que forme a lo que serán los recursos que el tejido empresarial y los distintos sectores vayan a usar y que no intente comprender a priori qué es lo que está ocurriendo en el terreno, que no comprenda cuáles son las necesidades reales de la sociedad, que siga buscando un camino de forma indefinida sin preocuparse con lo que son las expectativas de las partes interesadas. Y cuando digo satisfacer, tampoco defiendo una enseñanza subalternizada, por decirlo así, a lo que sean las demás estructuras de la sociedad. No se trata de ello. Lo que sí defiendo es que la enseñanza superior trabaje en colaboración, en asociación, que pueda trabajar con, no digo para, sino con. Y de hecho hoy tenemos muy buenos ejemplos de algunas instituciones que han comprendido esto, que el rol de las instituciones de educación superior se ha expandido en los últimos tiempos y hay más por donde crear, trabajar, expandirse, cambiar la sociedad y transformar a la sociedad en la que vivimos. Y efectivamente la gran palanca que ha habido, trigger, como se dice en inglés, ha tenido que ver con este cambio de paradigma que hemos vivido en las últimas décadas, de pasar de hablar en desarrollo económico y empezar a hablar de desarrollo sostenible. Esto hizo forzosamente que las instituciones más atentas hayan comprendido que existe la necesidad de abrirse, de pasar a ser espacios, lugares de creación conjunta, de intercambio, de co-creación, de conocimiento, que pueda enriquecer a todo el ecosistema en que se integra. Les había dicho que íbamos a mencionar tres temas. El concepto de responsabilidad social, primero,
la misión clásica o tradicional de una institución de educación superior y, finalmente, el rol que dichas instituciones desempeñan todo ello para traernos aquí a este cuarto punto, a la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Cuando buscamos la definición de responsabilidad social, pues no existe una única definición, porque, como he dicho, esto se trata de la aplicación a un concepto específico, de un concepto más amplio, pero casi todos los conceptos inciden en los aspectos que aquí están mencionados en negrita. Empeño, apuesta estratégica, parte interesada más amplia en la sociedad, todas las actividades transversales. Lo que tenemos aquí es que el concepto de la responsabilidad social aplicada a las instituciones de educación superior implica que debe existir un enfoque estratégico de este concepto. No podemos seguir con la lógica de la caridad o de un conjunto de buena voluntad de la institución que promueva un conjunto de actividades. Esto tiene que ir más allá, tiene que estar a otro nivel ya. Tenemos que ir por una lógica desde arriba hacia abajo. Tiene que estar plasmado en la estrategia de la institución. Y hay que comprender que la sociedad como un todo es una parte interesada, no solo el empleador o el alumno o el alumnado, no solo el profesor. La sociedad ella misma lo es, un stakeholder, y con todos los agentes que la integran. No puede ser un pequeño departamento en una institución de educación superior. No puede ser un conjunto de actividades. Tiene que ir más allá de todo lo que son las actividades. Cuando hablamos de este concepto anglosajón de USR, Universal Social Responsibility, lo que estamos hablando de cambiar la forma de estar, el ecosistema de la institución de educación superior. Este transversal a todas las actividades están incluidos en los planes de estudios, pero no porque se trate de una obligación o una herramienta de marketing o porque haya intereses en comunicar eso de esta manera, sino porque la idea, el objetivo es formar profesionales que ya tengan ese conjunto de competencias totalmente integrados en sí, intrínsecos. No se trata de hacer mediación de actividades producentes y decir que se ha promovido la responsabilidad social. Es tener la capacidad de cambiar la cultura misma entre los docentes de modo a que la responsabilidad social sea algo natural, que se convierta en algo que no tenemos que afirmar que hacemos esto. Y ahora, bueno, voy a terminar. Para finalizar, tenemos que mirar a la universidad, la institución de educación superior, no solo como un productor de conocimientos, porque si así es, todo lo que ha sido la lucha de la enseñanza superior a lo largo de los últimos siglos, para ser un agente de cambio social, sobre todo, pues la vamos a poner en la basura, la tirar en la basura, o aún peor, meterla en un cajoncito y decir, nosotros producimos conocimiento y mano de obra para las empresas. No, tenemos que ir mucho más allá. La enseñanza superior, la educación superior tiene que ir más allá. Así que voy a mencionar algunos aspectos clave sobre el tema de la responsabilidad social a modo de síntesis. Es un concepto muy reciente. Este concepto de University Social Responsibility, estamos hablando de un concepto que algunos dicen que aún ni siquiera tiene 20 años. Estamos hablando de algo que aún no se ha cristalizado en nuestro lenguaje, algo que aún está hoy en debate, en discusión. Es un tema vivo que nos conduce a distintos aspectos. En primer lugar, las instituciones de educación superior deben asumir que existe necesidad de cambiar el paradigma. Es necesario mirar a la responsabilidad social no como un apéndice o como algo que decore el todo, lo embellezca, sino como una parte del todo.
Y luego tenemos la importancia de asumir la necesidad de que las instituciones tengan una relación bidireccional con las partes interesadas, comprender que se trata de procesos de co-creación y de que estamos hablando de recibir de la sociedad, pero también darle a la sociedad. Estamos comprendiendo que no se trata de trabajar para, sino con. Esto implica naturalmente una gestión de las expectativas del mapa o la matriz de stakeholders de una institución de educación superior. Comprender cuál es la expectativa de cada agente o de cada parte, y dos aspectos que son polémicos hoy día, pero que no puedo dejar de mencionar. En primer lugar, existe más que una necesidad de cambiar la enseñanza, la educación superior, sino el marco en que se desarrolla. ¿Por qué? En primer lugar, y aquí quizás discorde, no estoy de acuerdo con alguna de mis afirmaciones, en primer lugar, la educación superior se ha mercantilizado. Es hoy día, en muchos casos, un negocio. Vende carreras, vende formación, como podría vender bollos o pasteles o pan. Ha optado por vender algo distinto en contexto de clase. Y eso obliga a que en muchos casos, porque también hay una perspectiva positiva en ello, pero obliga a que muchas veces muchos de los que son los vicios que el negocio puro y duro hayan sido traídos a una esfera que era una esfera que no existía hace 2 décadas atrás. Otro punto que también promueve este alejamiento de las instituciones de educación superior de algo más profundo, más estratégico, es la forma en que son evaluadas esas instituciones en Portugal y en general por todas partes. La gran parte de la evaluación que se hace, que se promueve de estas instituciones, es casi única, exclusivamente de una perspectiva científica, y voy más lejos: publica o no publica, dónde lo publica y poco más. Dime dónde publicas y te diré quién eres. Podría ser la adaptación de un dicho muy conocido. Esto también, desde el punto de vista del marco normativo, lo tenemos que repensar. No podemos querer que las instituciones sean ciudadanas responsables, o querer que abracen la responsabilidad social desde un punto de vista estratégico, que consuman recursos que promuevan una transformación en su seno, si luego lo que se les exige desde el punto de vista de una evaluación institucional nada tendrá que ver con ello. Así que hay dos esferas en las que hay que trabajarse: la esfera legislativa, el marco de lo que es la evaluación, la expectativa con relación a la educación superior por un lado; por otro, y no menos importante, la propia institución debe tener la capacidad de cambiar. Cuando observamos de forma bastante más rápida esta diapositiva, podemos ver lo que es el ámbito de la responsabilidad de acuerdo con la bibliografía de aspectos sociales relacionados con derechos humanos, desarrollo sostenible, empleo, gestión de los docentes, formación de docentes, aspectos cognitivos, aspectos también relacionados con la diversidad de género, la inclusión, organizativos, relacionados con ética y cultura en el trabajo, aspectos más relacionados con el voluntariado de la caridad, de forma más altruística, aspectos económicos relacionados con el gobierno de las sociedades, relacionados con la transparencia, aspectos técnicos relacionados con la propiedad intelectual, con la protección de los datos, con la conservación de los recursos naturales, con la comprensión de las necesidades de los estudiantes. Todo ello es responsabilidad social de las universidades. Esto es todo el panorama. Fíjense en dónde he empezado. Charity, caridad, está aquí. Es
uno entre muchísimos aspectos más, muchísimas dimensiones de distintos ámbitos que hay que analizar de forma estratégica y marcar de forma estratégica. Es uno, desafortunadamente, en la mayoría de sus casos, hoy aún es uno de los que hoy considera que engloba a toda la responsabilidad social. Así que se reduce la responsabilidad social, todas estas dimensiones, a este pequeña petela. Esto es reducir la educación superior a muy poco. Es transformar algo que puede ser un agente de cambio de la sociedad a algo que es totalmente periférico en el cambio que la sociedad opera. Y para terminar, ¿cuáles son las ventajas de este enfoque del que estoy hablando? Primero, tener la capacidad de impactar a la sociedad, comprender que juega un papel activo en la sociedad en la que se integra. Segundo, aumentar la cooperación con los distintos agentes. Estoy hablando desde una lógica de 360 grados, desde los más tradicionales a los menos tradicionales. Crear una nueva generación de líderes y de ciudadanos más responsables, sobre todo conceptos como desarrollo sostenible y como responsabilidad social, tienen mucho de cultural y de características que son intrínsecas a una cultura, a las personas que la conforman. Fomentar el desarrollo sostenible, y no he resistido en usar una expresión que no he extraído del contexto anglosajónico, que es de una universidad presentado en una universidad chilena, que dice que las universidades, al enfocar la responsabilidad social de modo serio y amplio, son en el fondo lo que ellos llaman Nation Maker University, lugares que tienen la capacidad de cambiar a las naciones en las que se infieren. Y esto es, en suma, en definitiva, lo que es la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. La universidad es este puntito aquí arriba. Estamos acostumbrados a trabajar hasta este primer nivel aquí, que es el que nos dice educación, investigación, extensión a la comunidad. Ignoramos sistemáticamente todos estos niveles desde aquí hacia abajo. Si efectivamente la institución de educación superior desea y tiene el designio de enfocar a la responsabilidad social de una forma integrada y ampliar su ámbito de acción, estos son algunos de los aspectos más importantes para que lo puedan hacer. Evidentemente, y ya finalizando, que cada uno de esos aspectos pues daría pues podríamos estar hablando de ellos aquí indefinidamente, el aspecto de la calidad, los aspectos sociales, todos ellos. Pero lo importante es tener la noción, la idea de que si realmente las instituciones de educación superior desean ser agentes de cambio, si realmente quieren intervenir en la sociedad y moldearla, formar una nueva generación de líderes y una nueva generación de personas con características bastante diferentes de lo que han sido hasta ahora, hay que ampliar en muchísimos casos el ámbito de actuación y mirar todo esto desde una perspectiva diferente, distintiva de lo que ha sido hasta hoy. Y deseo agradecerles por su presencia a todos los que también a distancia y remotamente pues están acompañando estas reflexiones que he compartido con ustedes sobre la responsabilidad social y su relación con la enseñanza y la educación superior. Por ello, aquí dejo un espacio para alguna pregunta o comentario que deseen compartir o discordar incluso, o comentar. Pues estoy a disposición porque, sobre todo, vuelvo a decir, estos espacios son espacios para compartir, para discutir ideas y jamás deben ser espacios cerrados. Gracias a todos por su atención y ya les doy la palabra. Micrófono, por favor.
posible traducir sin micrófono? Ahora. La verdad es la siguiente. Mis alumnos, en su mayoría, pues jóvenes que eligen el ISCAL, eligen esos de Politécnica como primera elección, son personas que estén distraídas, enseñanza donde están, pero tengo muchas dudas en cómo los jóvenes hoy día, estamos hablando de jóvenes, tienes algunos problemas con las desventajas con la cuestión digital. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues hemos tenido la fase del COVID. Si yo hiciera en una encuesta a mis alumnos de informática del ISCAL, en su mayoría no quieren tener clases online, no quieren aprender con los mecanismos que hoy tenemos a nuestra disposición para clases virtuales. Para mí es una angustia porque no es lo que está ofreciendo el mercado y no es lo que las grandes universidades internacionales están ofreciendo. No sé si es una pregunta, una reflexión, no sé. Quisiera saber un poco, profesor, qué es lo que podemos mejorar, porque no se trata de condiciones tecnológicas, porque a menudo se dice no hay una voluntad de los alumnos porque no tenemos condiciones tecnológicas, los debidos medios, no se trata de ello. Ellos no quieren tener clases online. Son jóvenes de 19, 20 años. Aquí tenemos que plantear si tiene sentido seguir con las clases virtuales. Gracias. Nos quedan como 3 minutos solamente para las respuestas. Buenos días. Creo que mi cuestión tiene que ver con va en la línea de mi compañero. Quiero hablar de algo más amplio. La reeducación. Nosotros, y creo que toda la ponencia del doctor Pedro ha sido en ese sentido. Tenemos que repensar, reeducar a toda una estrategia de educación superior, porque desde arriba hacia abajo la responsabilidad social implica incluye varios aspectos, desde temas de género hasta temas de las distintas inclusiones, y la inclusión digital es una de ellas. Y por lo tanto, cuando ha hablado en cambiar la cultura, eso para mí es lo mismo que decir reeducar. Así que, estando más o menos de acuerdo con lo que el compañero acaba de decir, creo que este tema de la reeducación implica varios aspectos, y así que yo lo que deseo es subrayar, enfocar subrayar el tema de la reeducación, sin más. Bueno, podría hablar todo el día de estos temas. 60 segundos es lo que voy a tomar para comentar todo esto de forma transversal. El tema de de lo digital y la predisposición de los estudiantes post-COVID y el tema de la reeducación, los dos temas sufren en el mismo problema. Tenemos el edificio completo, que es el sistema de educación en Portugal, que va desde temprana edad hasta la enseñanza de educación superior. Y lo que intentamos a menudo es construir la casa, pero olvidando que la casa se construye bien si empiezo desde abajo. Y lo que ocurre muchas veces es que la necesidad... el COVID no ha cambiado culturalmente a los estudiantes, los ha obligado a adaptarse a una situación, lo que es distinto de un cambio cultural. Ojo, en la forma de su aprendizaje, su estilo, y también de los profesores. Tenemos las dos realidades. Lo que quizás tenemos que hacer es volver a la base, como que si queremos tener una generación de estudiantes en la educación superior capaz de comprender las ventajas y también las desventajas de la enseñanza remota y la responsabilización que les damos al aplicar este tipo de tecnología, pues quizás tengamos que empezar antes. Volvemos a lo mismo. La universidad de per se no logra construir toda la casa. Puede
pues ajustar su jardín, pero el jardín es muy grande, hay que observar este tema, esta cuestión de la responsabilidad social desde distintos prismas y comprender que si el camino que queremos es ese, y en mi opinión sí lo es, hay que regresar a la base y mirar todo esto de forma integrada y no disociada. Às vezes não está em consonância. La educación superior intenta seguir un camino que no está de acuerdo con los estilos de aprendizaje que se ha desarrollado a lo largo de todo el recorrido escolar del estudiante. Así que hay que realizar un enfoque más holístico de todo el fenómeno. Que va en contra de lo que hemos dicho muchas veces. Hemos llegado a esta situación del COVID y hemos forzado un cambio. No ha sido realmente no ha sido un cambio orgánico. Ha sido un ajuste a una nueva realidad y no realmente un cambio cultural profundo. Así que espero haber cumplido el tiempo. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo este conjunto de reflexiones. Gracias.